Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Esta mañana llegamos a nuestro tema, la anatomía de una iglesia. Durante las últimas 6 semanas, básicamente he estado compartiendo a partir de mi corazón, creo yo, lo que ha sido un entendimiento útil de la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos estado tratando de reexaminar quiénes somos y lo que hemos sido llamados a ser y hacer y decir. Y el Señor realmente me ha motivado semana tras semana con la idea de que esta es algo necesario. Y entonces hemos tenido un gran sentido de confirmación por parte de Él de que estamos exactamente en el lugar en el que quiere que estamos conforme hemos compartido estas verdades. Mi vida es la iglesia, en muchas maneras. No tengo un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nunca termina. Usted nunca deja de hacer lo que hace cuando ministra en el reino del Señor Jesucristo, y como creyente usted tampoco. La vida para mí es la iglesia de Jesucristo. Todo momento consciente de mi vida, pensamientos en mi mente tienen que ver con su reino y su obra y su pueblo y su palabra. Es una saturación total. He sido llamado a un llamado único, y entiendo eso, y con gratitud expreso mi gratitud a Dios. Y mientras que hay gozo tremendo y gran emoción, y también hay un privilegio maravilloso involucrado, también hay una responsabilidad seria y de peso, y con frecuencia recuerdo varios pasajes que escudriñan mi corazón en las Escrituras, como Santiago 3:1, que dice: dejen de ser tantos maestros, porque recibirán mayor condenación. Y Santiago nos está diciendo, no se apresuren por estar en un lugar de responsabilidad espiritual a menos de que esté listo de enfrentar la consecuencia del fracaso. Y también recuerdo Hebreos 13:17, en donde dice que velamos por las almas de los hombres como aquellos que deben rendir cuentas al Señor. Y hay un factor de rendición de cuentas en el ministerio. Hay un factor de rendición de cuentas en pastorear. Hay un factor de rendición de cuentas en guiar a la iglesia de Jesucristo que es muy serio. Y mientras que la vida, por un lado, está llena de gozo y felicidad y bendición, siempre está esa realidad permanente de la seriedad inmensa con la que uno trata con la iglesia. En 1 Corintios capítulo 4 hay un texto que quizás nos pueda dar una perspectiva con la cual comenzar. Abra su Biblia, si es tan amable, ahí. En 1 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo está expresando a los creyentes corintios su propia perspectiva de su lugar en el ministerio. Y él dice en el versículo 1, así ténganos los hombres, en otras palabras, que esto sea lo que los hombres dicen de nosotros, o que esta sea la evaluación de ellos de nosotros, que éramos siervos de Cristo. Él usa la palabra huperetes, lo cual significa un remero de abajo, el más bajo de los esclavos, que se ha dicho de nosotros cuando todo sea dicho y hecho y cuando seamos evaluados, que éramos esclavos de nivel bajo de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Los misterios de Dios son esas grandes verdades impartidas a Pablo en el Nuevo Testamento, y un administrador es alguien que administra lo que no es de él para alguien más. Y entonces él dice, que se ha dicho de mí que yo fui un esclavo de nivel bajo de Cristo, en el nivel más bajo de la esclavitud, y que fui un administrador que no fue dueño de nada, sino que administró bien las cosas. Esto es los misterios de Dios. Pero es necesario, dice el versículo 2, que los administradores sean hallados fieles, dignos de confianza. Pablo dice, esto es lo que quiero de mi vida, ser un esclavo fiel, manejar lo que Dios me da, y que Él diga, Él es digno de confianza, Él es fiel a la causa y al llamado. Y Él dice en el versículo 3, conmigo, yo tengo en muy poco el que sea juzgado por vosotros o por el juicio de los hombres, sí, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Él dice, por cierto, en el proceso de hacer esto, no estoy buscando alguna evaluación humana. Me importa muy poco lo que la opinión pública piensa de mí. Me importa muy poco lo que ustedes piensen de mí. Realmente me importa muy poco para mí cuál es mi opinión de mí. La verdad es que no conocen mi corazón y realmente no conozco mi corazón tampoco, debido a que en mi pecaminosidad estoy ciego a algunas de mis debilidades. Entonces, en últimas,
Ni ustedes ni yo podemos estar en el lugar de juicio verdadero. Versículo 4 dice, y aunque no sé nada en contra de mí mismo, en otras palabras, no puedo encontrar algún pecado exterior abierto que pueda encontrar. Aunque no puedo encontrar eso, no por eso soy justificado, eso no me hace estar bien, pero el que me juzgue es el Señor. Serio, ¿no es cierto? Él dice, estoy en el ministerio, y que se ha dicho que yo fui un esclavo de Cristo y un administrador de los misterios de Dios, y que no estoy preocupado con el juicio de los hombres, ni estoy preocupado con mi propia evaluación personal, porque los hombres no conocen todos los hechos y quizás sean tendenciosos, y yo soy tendencioso y no conozco todos los hechos. El que me juzgue es el Señor. Y toda persona que sirve a Cristo será juzgado por Él, porque todos tenemos que aparecer ante el tribunal de Cristo para recibir las cosas hechas en el cuerpo, sean buenas o inútiles, todos nosotros. Entonces, en el versículo 5, Él dice, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo? Es el tiempo cuando el Señor viene. Y cuando Él venga, Él traerá a la luz las cosas escondidas de las tinieblas y hará manifiesto los consejos de los corazones. En otras palabras, lo que realmente importa es lo que está dentro de usted. Quizás no sea lo inteligente que fue usted, o qué tan buen predicador fue usted, o qué tan dinámico fue como líder, pero lo que Dios va a evaluar es su corazón. Y los hombres no pueden ver su corazón, y usted ni siquiera siempre puede ver la verdad. Solo es entonces cuando todo hombre recibirá su alabanza de Dios. Entonces le confieso que la iglesia conlleva una gran cantidad de seriedad para mí. Estoy bajo doble condenación por fracasar. Como todos aquellos que ministran y enseñan la palabra, debo rendir cuentas a Dios por cómo he pastoreado las ovejas y alimentado al rebaño. Y en últimas, seré juzgado por el Señor mismo, y no quiero vivir bajo alguna ilusión de que puedo estar satisfecho por la evaluación amable y de gracia por parte de los hombres, ni por la tendencia de evaluarme a mí mismo de una manera positiva. Entonces estoy compartiendo con usted mi corazón, porque estas son cargas que llevo y que todos los que sirven a Cristo llevan. Y simplemente necesito que todos ustedes la compartan conmigo, que compartan la carga. Y entonces hemos estado hablando de las cosas que Dios quiere que seamos como iglesia. Y es tan importante que entendamos que esto no es algo opcional. ¿Sabe una cosa? Cuando el apóstol Pablo congregó a los ancianos efesios en Mileto, camino de regreso a Jerusalén, vinieron a visitarlo mientras que su barco estaba en el puerto, y él hizo que lo rodearan, y él les dijo estas palabras muy importantes: mirad por vosotros. En otras palabras, conforme guían a la congregación, en primer lugar, realicen un inventario de su propia vida. Mirad por vosotros, y después el rebaño de Dios, sobre el cual Él los ha hecho obispos para alimentar a la iglesia de Dios. En otras palabras, en primer lugar, realicen su propio inventario espiritual. Después examinen en dónde está su iglesia, la iglesia que el Señor les ha dado para guiar y alimentar. Y después Él dice, ¿qué iglesia es? La iglesia de Dios, la cual Él ha comprado con su propia sangre. Y ahí se encuentra la médula. No estamos tratando con una trivialidad cuando tratamos con la iglesia, no estamos tratando con algo que llega fácil y se va fácil. Estamos tratando con lo más preciado que existe en toda la eternidad, porque es comprada con la sangre del Hijo de Dios. El precio fue infinitamente alto por la iglesia. Y cuando esa iglesia es colocada bajo el cuidado del pueblo de Dios, debe ser cuidada con un sentido de lo asombroso que fue el precio que se involucró. Y entonces he tratado de compartir un poco la carga y compartir el corazón, mi corazón y el corazón de nuestros ancianos y pastores con todos ustedes, para que juntos con nosotros puedan entender qué es lo que Dios quiere que seamos, y para que nuestra rendición de cuentas ante Él pueda agradarle a Él. Y conforme hemos estado viendo a la iglesia y lo que la iglesia debe ser, hemos estado usando la analogía, la cual es una analogía paulina de un cuerpo. Y hemos estado tratando de ver a la iglesia como un cuerpo. Aunque hemos estado usando una analogía paulina, la hemos estado viendo de una manera no paulina, de una manera temática. Y hemos dicho que un cuerpo básicamente podría ser dividido en 4 elementos: el esqueleto, los sistemas internos, los músculos y la carne, y así también con la iglesia. En primer lugar, debe haber un esqueleto, esto es aquello que le da forma y fundamento. Esas son las verdades fundamentales, medulares, no negociables, básicas, sobre la cual debe estar formada y debe estar estructurada. Y después dijimos que fluyendo dentro de la iglesia debe haber ciertos sistemas internos,
Los llamamos actitudes espirituales y hablamos de esos durante varias semanas. Y después, la última vez, comenzamos a hablar acerca de los músculos. Y los músculos representan función. Y ahora que todos entendemos nuestra función y tenemos nuestro cimiento y fluyendo están las actitudes espirituales correctas, ¿qué debemos hacer? Y los músculos es como comenzamos a funcionar. Y quiero terminar eso y hablar un poco acerca de la carne el día de hoy y después el próximo día del Señor. Y quiero terminar la serie con un mensaje especial acerca de la cabeza del cuerpo, quien es Cristo, y cómo Él hace que todo esto funcione. Pero hablemos de los músculos, la función de la iglesia, cómo se mueve, ministra y opera. La semana pasada dijimos en primer lugar que una de las funciones, una crítica, es predicación y enseñanza. Predicación y enseñanza. En 2 Timoteo 4:2, Pablo instruyó a Timoteo que prediques la palabra. Y él también dijo en ese mismo versículo, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, predicación, enseñanza, función básica para la iglesia. En segundo lugar, la semana pasada también hablamos del evangelismo y las misiones, que se nos manda a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, que somos llamados como aquellos que conocen el terror del Señor a persuadir a los hombres. En otras palabras, debido a que podemos ver la condenación inminente sobre los impíos, somos mandados a salir y advertirles, y entonces somos llamados a las misiones y al evangelismo como función. En tercer lugar, hablamos de la adoración. Tanto individual como colectivamente debemos ser un grupo adorador. Debemos adorar en el corazón, como Filipenses 3:3 lo dice, la cual es la mejor definición de un cristiano que conozco en la Biblia. Somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu, nos regocijamos en Jesucristo y no tenemos confianza en la carne. Debemos ser los verdaderos adoradores, Juan 4, que adoran en espíritu y en verdad. Entonces, individualmente somos llamados a ser adoradores y también colectivamente somos el templo del Espíritu de Dios y Dios mora dentro de las alabanzas de su pueblo redimido. Y entonces adoramos no solo individual, sino también colectivamente. Y Hebreos 10 nos dice que nos acerquemos a Dios con manos limpias y un corazón puro. Y después, en cuarto lugar, dijimos que nuestra función también demanda oración. Debemos estar funcionando en oración. Esa es una prioridad, amados. Cuando usted va a Efesios 6, 10 al 18, y Pablo describe la armadura de un creyente, y él explica toda la secuencia de elementos de la armadura, y finalmente termina al final, después de todo, él dice, orando siempre, la cual es el arma definitiva, porque eso dice, con todo lo que tengo disponible para mí, todavía soy totalmente dependiente de Dios. Y con toda mi armadura puesta y un conocimiento de la palabra de Dios y la espada en mi mano, quiero orar. Porque no importa lo que pueda conocer o lo que pueda hacer, no puedo funcionar de manera independiente de la fuente de poder. Orando siempre. Y en la primera iglesia los apóstoles dijeron, miren, vamos a entregarnos continuamente a la oración, eso es primero, y el ministerio de la palabra, la prioridad es la oración. ¿Por qué? Porque siempre debemos estar infundidos de Dios. Digo, no tenemos energía si no estamos dependiendo de Dios y la carne no puede hacer nada bueno. Esa es la razón por la que, en primer lugar, le dice Pablo a Timoteo, al ordenar a la iglesia, 1 Timoteo 2, quiero ante todo que súplicas, oraciones, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, todos los hombres en todo lugar deben estar levantando manos santas en oración. En primer lugar, exhorto ante todo. Somos llamados a orar. Ahora quiero hablar de algunas otras funciones el día de hoy y vamos a verlas rápidamente. Podremos pasar mucho tiempo, pero las he enseñado una y otra vez, simplemente las voy a mencionar. La siguiente es discipulado. Esta es una función de la iglesia. En Mateo 28, 19 y 20, nuestro Señor dijo, id por todo el mundo y haced discípulos. Macetúsate, haced discípulos. La palabra macetúo es la palabra discípulo o aprendiz. Hagan aprendices, hagan discípulos, bautizándolos, así es como usted comienza con ellos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, así es como usted los mantiene funcionando. Discipular entonces es traer a la gente a Cristo y llevarlos en Cristo a la madurez. Ese es el proceso de discipulado. Me encanta lo que dice en el libro de Mateo cuando dice que Jesús, discípulo de José de Arimatea. El texto de hecho dice José de Arimatea, quien fue discipulado por Jesús. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! Todos estamos en ese proceso. En Hechos 1:1, Lucas escribe, en el tratado anterior que he hecho, Teófilo, refiriéndose al Evangelio de Lucas, la escritura anterior, él dice, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿No es eso algo maravilloso? Él dice, mi otra carta
fue todo acerca de lo que Jesús comenzó. Y el libro de los Hechos, es acerca de cómo siguió esa obra. Jesús discipuló a 12 y ahora en el libro de los Hechos encontramos lo que los 12 hicieron con su generación. Y el libro de los Hechos es simplemente el seguimiento de lo que Jesús comenzó, y aquí estamos usted y yo 2000 años después y todavía continuamos con lo que Jesús comenzó. Alguien les dio la estafeta a los apóstoles, ellos se la dieron a alguien más, y alguien más, y alguien más, y alguien más nos las dio a nosotros, y estamos en la misma sucesión de haber oído estas cosas para ser encomendadas, 2 Timoteo 2:2, para transmitirlas a hombres fieles, que sean aptos de enseñar también a otros. Como puede ver, todo cristiano está en una carrera de relevos. Él toma la estafeta y entrega la estafeta, y ninguno de nosotros está en un esfuerzo solo. Todos estamos en el flujo y alguien invirtió en nosotros, y necesitamos invertirlo en alguien más, lo cual es decirle a un creyente: debes estar siendo discipulado y estar discipulando. Dice usted: no conozco mucho. Encuentre a alguien que conoce menos que usted y enséñeles, dígales lo que usted sabe. Encuentre a alguien que conoce más que usted y escúchelos. Métase en el flujo en algún punto. Métase, sea enseñado y enseñe. Yo derramo mi corazón en algunas personas y en el proceso de discipulado estoy sacándolo de alguien más. Todos tenemos que estar en el flujo en algún punto. No somos personas aisladas que están allá afuera. Estamos en el flujo, somos una cadena. Estamos todos ligados, todos somos eslabones. De regreso a 1 Corintios 4, en donde estuve hace un momento, creo que usted tiene un principio indirecto maravilloso acerca del proceso de discipulado aquí. Pablo está escribiendo una carta que básicamente es una reprensión a la iglesia corintia, la cual él mismo hizo que existiera por la gracia de Dios y el poder del Espíritu. Y ellos se han apartado en muchas maneras de las primeras cosas que deberían haber sido básicas para su fe, y se han metido en todo tipo de cosas pecaminosas. Entonces Pablo les escribe para corregirles, y él comienza en el versículo 14 con un buen principio para ayudarnos a entender la relación de un discipulador con su discípulo. En el versículo 14 él dice: no escribo estas cosas para avergonzarlos, sino como mis hijos amados les advierto, porque aunque tengan a 10,000 paidagogus, lo cual significa guardianes morales o personas que les están dando consejo espiritual en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os he engendrado mediante el Evangelio. Ahora él incluye esto, porque ya para ahora ellos están diciendo a sí mismos, después de 4.5 capítulos de reprensión: ¿quién cree que es este hombre? ¿Qué le da el derecho de hablarnos así? Él se detiene y dice: aquí está la razón. En primer lugar, yo soy su padre espiritual. Esto es, yo los hice existir. Eso es lo primero acerca del discipulado. La gente dice: bueno, tu iglesia está metida en el discipulado. ¿Cuál es tu perspectiva del evangelismo? Usted no puede discipular a menos de que usted evangelice. ¿A quién va a discipular usted? Tiene que dar a luz antes de que pueda edificar, ¿verdad? Tiene que haber un bebé antes de que pueda crecer. Claro que estamos comprometidos con eso, y el mejor lugar para el discipulado en donde comenzar es guiar a alguien a Jesucristo, y va a haber un eslabón ahí que no existe cuando usted no fue esa persona clave. O puede ser bastante fuerte con otros, pero hay algo maravilloso acerca de ese eslabón de regeneración. Cuando Dios lo usa a usted para traer a alguien a Cristo, hay un endeudamiento y un sentido de responsabilidad y un sentido de amor a usted por parte de ellos que los une y lo capacita para decir cosas a ellos que quizás se sienta algo incómodo en decirle a alguien más. Pero cuando ellos saben que usted es el agente de Dios para traerlos a Cristo, hay algo maravilloso ahí que los une. Entonces el discipulado comienza con el evangelismo. Ahora, todos nosotros hemos recogido a alguien más. Usted sabe, al niño de alguien más que está pateando y gritando en algún lugar que nadie está dispuesto a discipular, y los hemos adoptado, y eso es maravilloso, y necesitamos seguir haciéndolo. Pero el eslabón entre dos personas, uno a quien guió al otro a Cristo, es maravilloso. Todo comienza en el evangelismo, y después el discipulado se mueve. Observa el versículo 14, él dice: amados, mis hijos amados. La actitud en la cual el discipulado ocurre es una actitud de amor, y el amor, como he dicho, no es una emoción, sino que es un compromiso de servicio humilde, de sacrificio personal a uno en necesidad. Y entonces usted tiene un ambiente de amor, el cual dice: te entrego mi vida, te entrego mi tiempo, entrego mis oraciones por ti, entrego mi conocimiento por ti, me entrego a ti. Como puede ver, si usted no se preocupa por una persona y si usted no está dispuesto a sacrificar, usted nunca realmente tiene el proceso de discipulado operando en su potencial más rico. Y después, en tercer lugar, en el versículo 14, él dice: os amonesto, y esa es la palabra nuteteo, lo cual significa amonestar o advertir a la gente con miras al juicio si no cambian su conducta. Es correctivo. Y ese es lo tercero acerca del discipulado. Primero comienza con salvación. Existe en un aura realmente de amor y está marcado por la advertencia. Es simplemente como un niño. Usted tiene que advertir a sus hijos
de qué deben mantenerse alejados. Usted no solo puede dar instrucción positiva a sus hijos, usted tiene que dar también instrucción negativa. Esa es la razón por la que Pablo le dijo a los ancianos efesios, en ese mismo pasaje, en Hechos 20 en Mileto, no he cesado durante 3 años, día y noche con lágrimas, de amonestaros, advertirles. Se me preguntó hace una semana atrás, ¿qué tan importante es para ti un ministerio de advertencia? Es esencial. Y en el discipulado tenemos que decirle a la gente, no puedes seguir haciendo eso, tienes que dejar de hacer eso, tienes que levantar las barreras, levantar las rejas, y eso es parte del discipulado. Y después la clave, creo yo, a todo esto está en el versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Usted necesita decirle al discípulo, mira, tienes que ser como yo. Dices, oye, ahí es donde yo renuncio. ¿Tienes que ser como yo? Es correcto. En otras palabras, usted tiene que estar adelante en el camino de lo que ellos están en su desarrollo espiritual. Tiene que poder proveer algo de liderazgo. Ahora, nuestro Señor no está pidiendo perfección. Es dirección lo que Él está buscando. No es que usted ha alcanzado la perfección, simplemente que va en la dirección correcta y el otro lo va a seguir. Y su imperfección puede simplemente reforzar lo importante que es seguir. Si usted fuera perfecto, no sé usted, pero yo renunciaría. Yo no trataría de seguir a una persona perfecta, será muy difícil. Es la imperfección de la persona que yo sigo que me ayuda a entender el camino. Y entonces necesita ver ejemplo. Ese es el punto entero. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de ¿quién? De Cristo. Entonces usted necesita poder decirle a alguien, quiero que me sigas por el camino en el que yo estoy siguiendo a Cristo. Y usted no lo dice con orgullo, usted lo dice ¿qué? Humildemente, entendiendo su propia debilidad. Y hay otro elemento en el discipulado. En el versículo 17, él dice, él va a enviar a Timoteo. ¿Y qué va a hacer Timoteo? Él va a recordarles mis caminos, los cuales son en Cristo, como enseño en todos lados. Y Timoteo iba a venir y enseñar, y ese es otro ingrediente. Debe haber una impartición de verdad divina, porque la gente funciona a partir de la verdad. Entonces, el discipulado significa traer a alguien a Cristo, edificar una relación de amor sacrificial con esa persona, amonestar a esa persona a cambiar esa conducta. De lo contrario, van a llegar al punto de disciplina, o van a perder la bendición, establecer un modelo patrón que puedan seguir, y darles la verdad de Dios. Y eso es lo que Pablo dice, estoy tratando de hacer con ustedes. Esa es la razón por la que hablo como hablo. De hecho, dice, si ustedes no se alinean cuando yo venga, voy a traer una vara conmigo en el versículo 21. Ahora él dice, si ustedes se corrigen, voy a venir con un espíritu de amor y mansedumbre. Entonces él realmente estaba creando a hijos espirituales, ¿no es cierto? Ahora, amados, con esto estamos comprometidos. Este siempre ha sido el corazón de nuestra iglesia. Jesús dijo, y cuando un hombre ha sido discipulado plenamente, él será como su maestro. ¿No es eso bueno? Cuando un hombre es discipulado plenamente, dice en el Evangelio de Lucas, él será como su maestro. Estamos tratando de reproducirnos a nosotros mismos. Como puede ver, una de las características de la vida es que se reproduce. La vida que no se reproduce no es vida, es muerte. La vida se reproduce y usted está reproduciéndose a sí mismo en alguien más, quizás en un cónyuge en el matrimonio, quizás hijos, quizás un querido amigo, quizás la persona que usted guió a Jesucristo, quizás a varios pequeños que tienen un grupo, quizás una clase de fundamentos de la fe, o cristianos que son recién nacidos, quizás amigos en el trabajo, quién sabe, pero está entregando su vida, ¿se da cuenta? Y en ese proceso hay una rendición de cuentas, ¿verdad? Porque si usted tiene a alguien que lo está viendo y diciendo, enséñame cómo, muéstrame cómo, tiene usted que vivir de manera apropiada y la rendición de cuentas es buena. Y el fin definitivo, claro, es 1 Juan 2:6. Si decimos que pertenecemos a Cristo, si decimos que estamos en Él, tenemos que andar como Él anduvo, ¿verdad? Entonces nuestro modelo es Cristo y estamos tratando de nutrir a la gente a lo largo del caminar con Cristo y nuestra iglesia está comprometida con esto. Siempre hemos estado comprometidos con esto, siempre hemos deseado hacer esto y esta es una función que debemos cumplir cada uno de nosotros. No es opcional. Todos tenemos que salir y traer a personas al conocimiento del Salvador y comenzar el proceso de nutrición y desarrollo. Todos tenemos que recoger a aquellos que el Señor trae a nuestro camino que necesitan ser discipulados y puede haber todo tipo diferente de relaciones involucradas en esto. Siempre he dicho que el discipulado no es nada más que edificar, construir, cultivar una verdadera amistad con un centro espiritual. Eso es. De tal manera que usted no es amigo de alguien porque a ambos les gusta el béisbol, o no son amigos porque a ambos les gusta la misma música, o ambos trabajan en el mismo lugar, o tienen ciertos gustos semejantes, o no les gusta lo mismo, o tienen el mismo pasatiempo, o ambos conocen a alguien de Indiana. No son amigos por algún tipo de cosa espiritual, son amigos, y es muy profundo, porque en la médula de esa amistad hay una apertura acerca de asuntos espirituales, y eso es lo que lleva el discipulado. Como puede ver, lo que usted básicamente está haciendo es enseñarle a la gente un estilo de vida piadoso. Está enseñándoles respuestas bíblicas. Y siempre he dicho que la madurez espiritual es cuando usted tiene respuestas involuntarias que son piadosas. Cuando sus reacciones involuntarias son virtuosas, entonces usted sabe que el superintendente de Dios tiene control.
Y cuando estamos tratando de llevar a la gente al punto en el que no tienen que pensar para actuar de manera correcta, ellos reaccionan de manera correcta. Ese es el proceso. Y sabe una cosa, a lo largo del proceso usted va a tener algunos fracasos, algunas fallas. Yo pasé 1 hora, 6:30, 7:30 de la mañana, toda mañana, durante 6 meses, con un hombre, un doctor en filosofía, un profesor de la Universidad de UCLA. Dijo que vino a Cristo, quería conocer la verdad. Él dijo, ¿podrías reunirte conmigo? Me reuní 1 hora cada mañana, 6:30, 7:30 de la mañana los martes, cada semana durante 6 meses. Y al final de ese tiempo, él dijo, bueno, he oído todo lo que quiero oír, y se fue. Y él ahora es un rector episcopal en algún lugar. Y usted mira atrás en ese tiempo y dice, ¿cuál fue el punto de todo ese esfuerzo, ese tiempo? Si no hay nada más, usted tuvo comunión en los sufrimientos de Cristo, quien le pasó algo peor. Uno de los suyos lo vendió por 30 piezas de plata para ser crucificado. Y si no fue por nada más, usted tiene un nuevo entendimiento maravilloso de los sufrimientos de Cristo, nada más de una manera muy pequeña, comparado con su discipulado. Hay otra función en la que la iglesia debe estar involucrada, y ese es el pastorado. Y podremos hablar mucho de eso, pero permítame tan solo decir que estamos comprometidos con el hecho de que usted tiene ovejas y tiene pastores, y básicamente dice que todo el mundo tiene que cuidar de todo el mundo. Tenemos que estar involucrados en cuidar de manera mutua y satisfacer las necesidades unos de otros. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro dice, tú sabes que sí, tú sabes que sí, tú sabes que sí. Y Jesús dice, alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos, alimenta mis ovejas. Pastoreo, cuidar de la gente, y básicamente es alimentarlos y guiarlos. Primero Pedro nos dice eso, alimentar al rebaño. Supervisen, Hechos 20:28, lo mismo. Alimentar y guiar, alimentar y guiar, alimentar y guiar. Simplemente como un pastoreo. Y queremos hacer eso, porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios cuando vemos a nuestro hermano tener necesidad y cerramos nuestro corazón, verdad? ¿Cómo es que el amor de Dios mora en vosotros si no se preocupa por la gente, si no se preocupa por sus necesidades? Y quiero decirle que todos tenemos que estar involucrados en el proceso de pastoreo. Digo, usted está ahí, está con las ovejas codeándose, tiene que descubrir en dónde les duele algo, satisfacer sus necesidades cuidadosamente. Si tiene suficiente alimento en su plato para alimentarlos, si no tiene nada, comparta su alimento. Si tiene suficiente conocimiento como para compartir con ellos y están perdidos y están desviados, tráigalos de regreso. Como puede ver, el proceso de pastoreo se lleva a cabo otra vez. Primera Pedro dice que el Señor es el príncipe de los pastores, y la implicación es que estamos bajo su supervisión y todos estamos involucrados en cuidar de las ovejas. Es tan esencial. Y sabe una cosa, queremos pastorear. A veces es difícil. La gente queda desatendida muchas veces, no hay duda al respecto. Siempre rompe mi corazón, ¿sabe una cosa? Cuando alguien dice, bueno, ¿sabes una cosa? Nadie me llamó, estaba enfermo, o tuve un problema y nadie me llamó. A nadie parezco importarle. Algunas veces recibo una carta de personas afligidas y dicen, ¿sabes una cosa? Tal y tal pasó, y no nos llamaste, y no te importó, y nadie de la iglesia vino, y mi corazón simplemente se duele cuando oigo eso. Y no sé, algunas veces las expectativas de la gente van más allá de la realidad y esperan quizás que puede estar en todos lados. Tanto como me gustaría ser algo que me gustaría hacer, eso no es posible, pero eso normalmente no es el caso. Normalmente no es que estuve ahí, normalmente es que nadie estuvo ahí. Digo, nadie pareció entrar en ese momento, y esto con mucha frecuencia sucede cuando la gente tiene muerte en la familia. Y tan pronto como la muerte ocurre, todo el mundo rodea a la persona y hay un refuerzo tremendo, y después del funeral es de regreso a la vida como normal, y hay una depresión tremenda, y toda la fortaleza y el apoyo se ha disipado, y todo el mundo está de regreso a la normalidad, y la persona se queda sola simplemente en el momento en el que realmente la verdadera tristeza comienza a llevarse a cabo y perdemos ese toque sensible. Como el pastor, usted sabe, quien dice en Juan 10, él dijo, yo soy el pastor, y él dijo, yo soy la puerta. Lo que eso significó fue que el pastor estaba ahí acostado frente a la puerta. Toda oveja que entraba o salía tenía que pasar por encima de él, y él bajaba su cayado cuando entraban y paraba cada una de ellas y la revisaba para ver si tenían alguna herida o algún problema. Y cuando había una necesidad, él tomaba aceite y lo colocaba. De eso habla cuando dice, mi copa está rebosando y tu vara y tu cayado me infunden aliento, en el Salmo 23, y el pastor cuidaba de sus ovejas. Esa es la responsabilidad de pastoreo. Y sabe una cosa, reconozco también que hay algunas personas maravillosas, personas que en silencio no son pastoreadas porque simplemente están allá afuera, y son personas que guardan silencio y no sabemos de ellas y reciben un pastoreo mínimo. Y después hay algunas personas que siempre están en pecado y están de cabeza y tienen pastores que están a su alrededor todo el tiempo en grupos tratando de enderezarlas. Digo, esa es la verdad. Tenemos reuniones de comité y hablamos de algunas personas, 8 ancianos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, hablamos de una en esta mañana en nuestro tiempo de oración. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Este hombre es infiel a su esposa. Esta es la
vez número ya perdimos la cuenta y cada vez que tenemos que atravesar por este proceso lo vuelve a hacer. ¿Qué vamos a hacer con él? Entonces en oración lo trajimos a Dios. Y sabe una cosa, en cierta manera nos rendimos en la esfera humana, pero digo, Él recibe el pastoreo. Él ni siquiera ser pastoreado, Él simplemente quiere que nos salgamos, que nos vayamos de su vida. Y ahí hay otras personas queridas que están ahí llorando en silencio, diciendo quizás, por favor vengan a mi vida, y no lo sabemos. Y me doy cuenta de eso, y lo reconozco, y esa es la razón por la que, como puede ver, no podemos llevar la carga. Todos tenemos que vernos a nosotros mismos como ovejas y también como pastores, en un sentido, cuidando unos de otros. Y realmente queremos pastorear. Tenemos que rendir cuentas a Dios acerca de esto. Es su iglesia, ustedes saben, no es la iglesia de John MacArthur, es la suya, es la iglesia de Cristo. Él le ha dado esa administración, es suya y mía y de todos nosotros, y todos tenemos que cuidar unos de otros y tenemos que rendir cuentas. Y el pastoreo es una función de cuidado mutuo, de satisfacer necesidades, de asegurarnos de que la gente va avanzando por el camino espiritual. ¿Cree que al llenar su tarjeta de asistencia el domingo simplemente es un ejercicio? Esas tarjetas la ven un grupo de personas queridas toda semana y son enviadas a personas que pueden llamar a los que están ausentes durante un periodo de tiempo para tratar de pastorear a esas personas, investigar por qué no están aquí, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. Eso es esencial. Lo primero que hice en Grace Church la primera semana que vine a esta iglesia, allí en una pequeña iglesia en la parte de enfrente de la capilla, fue desarrollar una manera en la que pudiéramos pastorear a la gente. Sabía que podíamos alimentarlos, simplemente quería asegurarme de que pudiéramos guiarlos, porque el pastor alimenta y guía, y guiarlos a la semejanza a Cristo. Hay otra función, y esa es la función de edificar familias. Edificar familias. Creo que la familia es la unidad de Dios para transmitir la justicia de una generación a la siguiente. Creo que esto es abundantemente claro en Deuteronomio capítulo 6, que Dios ordena a la familia como la unidad básica de la preservación justa en el mundo y debe transmitir su verdad de una generación a la siguiente. Ahora, usted sabe, también como yo, que lo que Dios ha ordenado, Satanás lo ha atacado, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho para preservar la justicia, Satanás ataca. Y básicamente eso se reduce a tres cosas: la familia, la iglesia y el gobierno. Y en donde Dios ha ordenado un gobierno para el castigo de los malhechores y el bienestar de los que están bien, Satanás va a destruirlo si puede. Y cuando hay una iglesia en donde Cristo es exaltado y la palabra es proclamada, Él va a atacar eso. Y en donde hay una familia que transmita justicia, Él va a hacer lo que pueda por desintegrar eso. Esas son las unidades básicas de la preservación en la sociedad: la familia, la iglesia y el hogar y el gobierno. Y la gente dice, ¿crees que hay una conspiración para destrozar a nuestro gobierno? Claro que lo hay y está teniendo éxito. Nuestra sociedad va hacia abajo. ¿Por qué? Porque la masa de nuestra sociedad es impía. Son personas impías y entonces de manera natural son los instrumentos de Satanás y el sistema se va a colapsar. ¿Y crees que está atacando a la iglesia? Bueno, claro. La iglesia está llena de liberalismo, está convulsionándose. Leí esta semana acerca de la nueva Biblia no sexista que el Concilio Nacional de Iglesias acaba de publicar, en donde ha quitado todos los términos sexistas, tales como Cristo el Hijo de Dios. Ella no es el Hijo de Dios en esta Biblia, Él es el niño neutral de Dios. Es no sexista. No tiene preocupación en absoluto con que el Espíritu Santo dijo que Él es el Hijo de Dios. Y eso simplemente ataca, ese es el Concilio Nacional de Iglesias. Y después la familia desintegrada y destrozada por todos lados por ataques por parte de una sociedad inmoral, llena de lujuria, difícilmente puede sobrevivir. Y la iglesia está en un lugar vital de preservar esa unidad de la sociedad, la familia. Y estamos comprometidos con eso como una función, ¿verdad? Estamos comprometidos a enseñarle a los niños y enseñar cuando los jóvenes en secundaria, la preparatoria, los jóvenes de universidad, estamos comprometidos con discipularlos. Estoy tan contento por ver a hombres, a personas discipulando de uno a uno, a pequeños niños de sexto de primaria. Me emociona ver a personas que están trabajando con nuestros jóvenes porque son los que van a preservar esto en la próxima generación. Quiero que conozcan cuáles son los estándares de Dios para el matrimonio y la familia. Es maravilloso que tenemos consejeros, que tenemos a ministerios de familia, un centro de familia por allá y muchas cosas que operan hacia la preservación, la edificación de una iglesia piadosa de familias. Efesios 5, usted sabe, dice, no os embriaguéis con vino, y el texto claro en el 5:18 está hablando de la embriaguez religiosa. Las personas de las sectas del día del apóstol Pablo solían pensar que podían ascender a tener comunión con las deidades si podían emborracharse lo suficiente, y se emborrachaban como las personas en el Oriente. Las personas entraban en un estado de éxtasis como en el Oriente lo hacen las personas con drogas para tener comunión con Dios, para ascender a un plano más elevado. Y en su embriaguez pensaban que estaban teniendo comunión con los dioses a través de sus orgías llenas de lujuria, con prostitutas del templo. Y Pablo dice, si creen que pueden comunicarse con Dios, no va a ser a través de la embriaguez.
Va a ser a través de la llenura del Espíritu de Dios. Así es como tienen comunión con el Dios vivo. Y como resultado de eso, una de las cosas que van a suceder es que van a someterse unos a otros. ¿Y cómo se manifiesta eso? Las esposas se van a someter a sus maridos. Los maridos se van a someter a sus esposas, al amarlas con un amor que las sustenta, las nutre, las purifica. Los hijos se van a someter a sus padres y los padres se van a someter a las necesidades de sus hijos. Al no provocarlos a ira, sino al crearlos en la disciplina y amonestación en las cosas de Cristo. Todo eso fluye de una vida controlada por el Espíritu. Y eso es lo que queremos ver. Una función de la iglesia, entonces, es llevar a las familias al control del Espíritu de Dios, en donde usted puede ver su misión, porque solo en su misión las relaciones pueden ser significativas y bendecidas. En donde usted tiene a todo mundo peleando por su supremacía y peleando por sus propios derechos, usted desintegra la posibilidad de alguna relación significativa. Y entonces la familia es una función. Usted debe sustentar, fortalecer la familia unos de otros. Usted debe ayudar a los hijos de otros, orar por los hijos de otros. Ora usted por sus amigos cuando ve a algún niño que es desobediente, que no vive como debe ser. ¿Cuál es su reacción? Ora por ellos. Llama a las personas y les dice, me gustaría ayudarte. Si hay algo que pueda hacer por trabajar con tu hijo, tiene que cuidar por la familia, es una función. Otra función es preparación. Y con esto quiero decir, preparar a la gente, equiparlos para un ministerio, equiparlos para una tarea. Y Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas y pastores maestros. Efesios 4:11 dice, a fin de perfeccionar, o llevar a la perfección, o llevar a un lugar de utilidad, a fin de perfeccionar a los santos, equiparlos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4:12. Estamos tratando de preparar a personas para el ministerio. Ese es nuestro deseo. No solo darles verdad espiritual en términos generales, sino preparar a personas para que puedan usar eso. Y usted toma un curso en evangelismo y toma todos esos versículos que están flotando en su cabeza y los aterriza y tiene un plan para saber cómo funcionan y sale con un nuevo celo y denuedo porque tiene confianza, porque sabe cómo la presentación debe hacerse. O quizás siente en su corazón el llamado al ministerio, al campo misionero, y usted va con alguien y dice, hombre, Dios me está llamando al campo misionero. No vamos a meterlo usted y mandarlo en un barco la próxima semana. Vamos a pasar unos cuantos años preparándolo para que cuando usted salga, usted esté equipado al máximo nivel. La iglesia tiene que ser un ministerio de preparación, de entrenamiento, entrenando de manera constante a la gente. Tenemos cursos, no sé si usted sabe esto, en nuestra iglesia para preparar a personas, prepararlos en últimas para ser diáconos y ancianos. Hay cursos aquí para preparación en evangelismo y hay cursos de preparación en misiones. Tenemos muchas cosas. No sé si usted lo sabe, pero Logos tiene un programa de segundo año para preparar a la gente para trabajar con jóvenes. Ese es un curso de un año completo en ministerio de jóvenes. Preparar a la gente en el seminario para predicar la palabra de Dios y enseñar. Preparar a los jóvenes para el ministerio en la iglesia a través de Logos. No solo darles generalidades, sino ayudarles de tal manera que puedan ser preparados y por otro lado sean preparados y estén listos y estén equipados. La iglesia tiene que funcionar en el área de preparación. Tenemos que preparar a los niños y también a los padres para que sepan cómo ser el padre correcto, para que sepan cómo deben ser como cónyuges cuando se casen, para que sepan cómo ser el tipo correcto de líderes en la iglesia. Es preparación. Eso es tomar la enseñanza y colocarla de una manera que le da a una persona una idea de cómo puede moverse de estar en un lugar no desarrollado, de utilidad mínima, a un lugar de utilidad máxima. La preparación es esencial y equipar a los santos es parte de eso. Debe estar involucrado en eso, debe estar siendo preparado para alguna tarea específica que sea coherente con sus dones. Otro, me gustaría poder decir más de eso, pero el tiempo se está acabando. Otro es dar, ofrendar. Esa es una función de la iglesia, dar. Esa es una función. Hágase usted la pregunta, ¿está usted involucrado en el pastoreo? ¿Está funcionando en el pastoreo? ¿Está funcionando en la oración? ¿Está funcionando en el discipulado? ¿Está funcionando en ayudar a la familia para que sea fortalecida como Dios quiere que lo sea? ¿Está usted funcionando al preparar o ser preparado? ¿Está funcionando al dar? Yo me hago esa pregunta, Señor, ¿quieres más? ¿Estoy haciendo lo que quieres que haga? Y quiero oír al Espíritu de Dios conforme Él motiva mi corazón acerca de todas estas cosas para ser más fiel. No estoy tratando de quedarme con nada de ella. Hasta el último día que Dios tenga para mí aquí, quiero terminar haciendo lo que deba hacer. No quiero estar lleno de energía e irme al cielo. Como Henry Martin dijo, déjame arder para Dios. Solo quiero irme cuando ya esté agotado, cuando ya no tenga nada más que dar, pero quiero aprovechar eso al máximo. Y veo a tantos cristianos que en cierta manera, de manera tentativa, andan jugando en la superficie y no hacen una inversión grande en la dinámica de la función y el ministerio, y entonces no hay sentido de mérito, de logro, y habrá, no obstante, un tiempo de rendición de cuentas y van a perder algunas cosas. ¿Qué acerca del dar?
Los macedonios dieron abundantemente a partir de su pobreza profunda. Nunca es cuestión de cuánto tiene usted, no tiene nada que ver con eso. La gente dice, si tuviera más, daría más. No, eso no es verdad, porque no es cuestión de cuánto tiene usted, es cuestión de su corazón, ¿no es cierto? Y Pablo dijo en 2 Corintios 9, el que siembra escasamente, cosechará escasamente, siembre abundantemente y recogerá abundantemente. Usted da un poco y va a recibir un poco de regreso. Usted da mucho, va a recibir mucho de regreso. En otras palabras, lo que usted da, Dios le regresa a usted con intereses. Usted invierte con Dios. Usted realmente no da, usted simplemente invierte. Jesús dijo, dad y se os dará. Medida buena, rebosando. Y entonces, Dios está tratando de enseñarnos que podemos confiar en Él con nuestras cosas. ¿Entiende eso? Es simplemente lo opuesto de lo que Él está pidiendo. Él da cosas y Él dice, ¿puedo confiar en ti con estas cosas? Y usted prueba que Él puede confiar en usted con las cosas. Entonces usted puede confiar en Él con las cosas y usted se lo devuelve. Como puede ver, la mejor lección que jamás aprenderá usted en términos de administración es que usted no es dueño de nada. De nada. Nada de lo que usted tiene es de usted, es de Él. Solo debe ser administrado para probar si usted es un administrador digno. Eso es todo. Eso es todo. Y si usted no puede administrar eso, Él no le va a dar a usted las riquezas verdaderas. Eso es lo que dice en Lucas. ¿Qué hay acerca de dar? Algunos de ustedes no dan en absoluto. No dan en absoluto. O quizás lo que les sobra, pero no dan. No sé por qué, pero no dan. No necesitamos su dinero. Yo no quiero su dinero. Grace Church no está cayéndose, pero usted se está perdiendo de algo maravilloso porque usted está perdiendo el lugar de la obediencia y el lugar de la bendición multiplicada. Y algunas personas dan poco. Digo, avientan ahí un par de dólares o dan de manera mínima y no pueden dar más que eso porque están gastándoselo todo en cosas que se van a quemar. Y eso es algo triste, eso es realmente triste. Y me entristezco no por nosotros, sino por ellos. Espero que usted esté dando generosamente porque quiero que esté en el lugar de la bendición. No solo le aviente a Dios algunas monedas. David dice, no le voy a dar a Dios lo que no me cuesta nada. Eso es una burla. Tiene que aprender primero que no le pertenece a usted y después, una vez que usted lo suelte, usted está libre. Y después usted simplemente lo administra y si alguien más lo necesita más que usted, es de ellos. Y ese es el espíritu del libro de los Hechos. Tenían todas las cosas en común y estaban vendiendo y dando conforme ellos tenían necesidad. ¿En dónde estamos en eso? Uno de los hombres me mostró algo. Una iglesia que tiene la mitad de la gente que nosotros tenemos y recibe el doble que nosotros en ofrenda. Y él dijo, ¿qué piensas que es esto? Yo dije, no sé. Y conforme comencé a pensar en esto, pensé, bueno, podrá ser por los motivos incorrectos. Quizás están bajo algún sistema legalista en donde tienen que dar y si ese es el caso, no importa lo que dan. Porque si todo es dado por la razón equivocada, ¿cuál es la diferencia, verdad? Porque no les trae de regreso ninguna bendición, pero por otro lado, si lo están dando a partir de un corazón abundante de amor, es bastante emocionante, pero esto es lo que sé. Hay muchas personas en esta iglesia que no están haciendo lo que deben. Y semana tras semana dice, apártenlo el primer día de la semana. Tengo que examinar mi propio corazón, porque hay semanas en las que no debo lo que debía haber hecho, tampoco, y no soy obediente al Espíritu de Dios y quiero luchar con eso cada semana. Dar es una función, y no solo dar para que se pueda llevar a cabo la obra aquí, pero dar más allá de aquí. Como puede ver, la única razón por la que queremos un ministerio aquí es para extender el reino más allá de aquí. ¿Entiende el panorama? Digo, lo que entra aquí vuelve a salir. No estamos tratando de acumular una fortuna. Estábamos hablando esta mañana, este auditorio básicamente, simplemente la parte del auditorio de estas instalaciones. Este auditorio fue construido y amueblado por unos $750,000, un poco más quizás. Eso es bastante bueno. Digo, usted no necesita muchas cosas santas aquí, muebles santos en todos lados, ¿verdad? Ventanas emplomadas y todo eso. No necesita todo eso. Y el dinero que tenemos, tratamos de ser buenos administradores de ello y enviar el resto, preparar a la gente para que salga a alcanzar a personas que tienen necesidad. Digo, Dios dio, ¿no es cierto? Cristo dio. ¿Cómo es que el pueblo de Dios en la iglesia de Cristo no va a dar? Sea coherente. Finalmente, la comunión es una función. Y yo sé que usted cree que es una esencial. La comunión simplemente significa una vida común juntos. Y creo que en cierta manera resume todo lo que hemos dicho. Simplemente tener comunión, simplemente estar juntos, amarnos unos a otros, compartir la vida unos con otros, es sentarse en una mesa y oír a alguien, descargar su corazón, es orar con alguien que tiene una necesidad, es visitar en un hospital, es sentarse en una clase, es ir a un estudio bíblico en casa, es cantar un himno con alguien a quien usted nunca ha conocido, es de tener el mismo himnario y quizás hablar de lo que Cristo significa para usted. Son nuevos cristianos compartiendo su gozo. Es compartir una petición de oración acerca de un ser querido que está enfermo. Es todo tipo de cosas. Es la vida en común, ¿se da cuenta? Es la vida en común. Es tener todo en común, todo. Eso es comunión y esa es una función. ¿Pertenece usted a algún lugar?
¿Tiene comunión? ¿Abre su vida? ¿Se expone a sí mismo con todas sus cicatrices, todos sus problemas? Algunas personas que pueden tener cicatrices y problemas también, para que juntos puedan ministrar comunión. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Bastante simple realmente. Predicación, enseñanza, evangelismo, misiones, adoración, oración, discipulado, pastoreo, familia, preparación, ofrendar, dar, comunión. Todas estas son las esenciales. Ahora escuche. Dice usted, John, hemos hablado de esqueletos, es correcto. Hemos hablado de actitudes internas, correcto. Hemos hablado de función. ¿Qué hay acerca de la carne? ¿Quieres saber algo? Realmente no importa. Realmente no importa. Digo, si yo puedo tomar mi analogía del cuerpo, el hombre ve la apariencia externa. Dios ve ¿qué? El corazón. ¿Quieres saber algo? Una iglesia es una iglesia en su corazón. Lo que quiero saber acerca de una iglesia es cuál es su esqueleto. ¿Está comprometida una iglesia con un alto concepto de Dios? ¿Con la prioridad absoluta de las Escrituras, claridad doctrinal, santidad personal y autoridad espiritual? ¿Y cuáles son las actitudes que están fluyendo en su interior? Obediencia y amor y servicio y unidad y todas esas cosas. ¿Y cuáles son sus funciones? Y después realmente no me importar cómo se ve por fuera, cómo se manifiesta, cómo encarna, qué forma adoptan sus programas. ¿Entiende eso? Cuando Dios, por su gracia maravillosa, me trajo a Grace Church, yo en mi propio corazón dije en primer lugar, y después le dije a los hombres, Dios, yo sé esto, que si vamos a hacer lo que tú quieres que seamos, no vamos a tener problema en ministrar eficazmente, porque lo que somos es lo que importa. La carne, eso es simplemente el caso. Y tantas veces, como lo hemos dicho en esta serie, cuando los pastores vienen, como esta semana, a nuestra iglesia, están buscando algo de carne para regresar, implementarla en su iglesia, y no va a mantenerse en pie. No va a vivir porque no tiene todas estas cosas que están en su vida atrás de lo que usted ve. ¿Se da cuenta? Y si todas estas cosas están ahí, la carne realmente no es importante. No es tan importante cómo se ve por fuera. Es la belleza de lo que está en su interior que habla de su realidad. Encarnamos nuestros ministerios. Permítame tan solo pensar en la carne por un minuto. ¿Cuál es la carne? ¿La manifestación externa de nuestra predicación y enseñanza? Bueno, se lleva a cabo todo el tiempo. Domingo por la mañana, domingo por la noche, miércoles por la noche, estudios bíblicos en casa, nuestros grupos de comunión, clases, logos, nuestra escuela cristiana, nuestro seminario. Digo, estamos enseñando la predicación, predicando aquí, predicando en las cárceles, predicando en las misiones de rescate, predicando por cinta, predicando en la radio. Digo, se lleva a cabo todo el tiempo en cualquier domingo dado. Muchos de nuestros ancianos están allá afuera predicando en otros lugares. Constantemente estamos haciendo eso. ¿Y qué hay acerca del evangelismo y las misiones? Tenemos evangelismo por nuestro estilo de vida. Tenemos evangelismo amistoso. Estudios bíblicos de personas que quieren saber de la vida cristiana, fundamentos de la fe, para aquellos que acaban de nacer, discipulado de evangelismo, programas de preparación. Están todos estos tipos de cosas. Nuestros servicios de bautismo básicamente son un testimonio de la gracia de Dios y la salvación de almas y una motivación para evangelizar más. Vemos las misiones y vemos el desarrollo de una estrategia para todos alrededor del mundo. Tenemos un grupo de preparación de personas que están en proceso de reunirse mes tras mes. Un grupo grande, listo para ir al campo misionero cuando Dios haya preparado todo para que se vayan. Estamos desarrollando radio en el extranjero, en las Filipinas y en Guam, alcanzando con centros de cintas en Singapur y Bombay. Y no sé, en Manila, estamos en Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda, Europa. Digo, en lo que encarnar tiene que ver, en cómo se ve, se lleva a cabo, ¿se da cuenta? Y ahora entiendo que han traducido la sede de la familia a japonés y todas las iglesias evangélicas en Japón van a oírme en japonés. Difícil imaginarlo. Estamos desarrollando video ahora. Vamos a comenzar a desarrollar video porque la iglesia en Liberia, el cual es un país que habla en inglés en África, han pedido si podemos enviarles materiales y personas, equipos a Liberia para preparar a los evangélicos de la nación de Liberia. Y todas estas cosas simplemente se manifiestan, son la encarnación de todo esto y puede suceder en todo tipo de maneras si el corazón está bien. ¿Se da cuenta? Adoración colectiva, adoramos en el día del Señor. Nuestro servicio en la mañana es para exaltar el nombre de Dios, alabar su nombre, alabar el nombre del Salvador, cantar canciones acerca de su gloria, sus atributos y todo lo que Él es para nosotros. Y adoramos en su mesa, adoramos en servicios especiales. Nuestra música está dirigida a la adoración. Como pastor, en la oración del domingo, trato de ser un sacerdote que los levanta a Dios para que puedan entrar a su presencia y adorarlo. Y toda la enseñanza que le damos es para que usted pueda conocerlo mejor y a partir de ese conocimiento pueda salir la adoración. La oración se lleva a cabo todo el tiempo. Todo martes por la mañana de toda semana, los pastores se reúnen y pasamos 1 hora en la palabra de Dios y después 1 hora en oración y adoración, llevándole a Dios las necesidades de la iglesia. Los ancianos se reúnen todo domingo por la mañana para orar
Y hemos hecho eso a lo largo de los años y años y años, llevando las cargas de la gente. Y a lo largo de la semana hay grupos de oración aquí y allá y por todos lados, en casas, grupos de personas, y aquí en nuestros líderes y pastores. El discipulado se lleva a cabo en todos lados. Todo grupo en nuestra iglesia está comprometido con un proceso de discipulado, todo grupo. El discipulado, discipulando a los líderes y discipulando a las personas de todo grupo, de los niños más pequeños a los adultos mayores, a través de grupos de estudio bíblico en todos nuestros ministerios. ¿Y cómo es que el pastoreo se manifiesta? Con ancianos y diáconos y diaconisas que cuidan de la gente, con nuestro amor y ministerio en acción. Y usted puede llamar si tiene una necesidad. Tenemos a personas que satisfagan esa necesidad. De hecho, a través de nuestros estudios bíblicos, usted sabe, tenemos un sistema entero ahora implementado en donde si una persona tiene una necesidad, nos lo hacen saber y podemos buscar a alguien en su área que se haya ofrecido como voluntario para satisfacer ese tipo de necesidad. Todo desde arreglar una transmisión, a llamarle a alguien en el hospital, todo eso es parte de pastorear. La familia, todo tipo de clases y preparación significa trabajar con sus hijos y sus bebés y los ministerios en el centro de familias. La gracia de toda mujer, ministerios de mujeres, tenemos clases para mujeres cuyos maridos no son cristianos y por cierto, cuando uno se convierte en cristiano, tienen una fiesta de graduación y hay una gran celebración cuando una persona se gradúa de esa clase. Todo tipo de cosas, programas de proverbios para padres, preparación para padres, para enseñarles a cómo ser un sacerdote de familia, clases prematrimoniales, un curso maravilloso para aquellos que se van a casar, realmente los prepara para cosas que necesitan saber, preparación para evangelismo y para el trabajo en las cárceles y trabajos de misiones, y simplemente sigue y sigue en el área de preparación, todo tipo de cosas que están pasando, en el área de la ofrenda, nuestras ofrendas de domingo, y en el momento en el que usted da y todo el esfuerzo que usted da al sacrificar tiempo y energía, al dar, no solo en dinero, sino tiempo, energía, dones y servir a Cristo. Todo se lleva a cabo todo el tiempo. Comunión. La comunión se manifiesta en todo momento, en todo lugar. Los grupos de comunión el domingo son un gran enfoque para eso. Es un gran enfoque. Los grupos de comunión, muchas otras cosas, estudios bíblicos, realmente ese no es el punto. La manifestación externa simplemente se lleva a cabo cuando todo lo que está dentro está bien. Yo creo que Dios ha llamado a nuestra iglesia para que exista y es un lugar único, es un lugar excepcional. Rara vez no pasa un domingo en el que yo voy a una recepción de visitas que vienen por primera vez y un grupo no se acerca y dice, oh, somos de tal y tal, la semana pasada fue de Florida o de Michigan, la semana pasada fue Michigan y la semana anterior a esa fue Florida o viceversa y dijeron, somos de, digamos, Michigan. Oh, qué gusto, ¿están visitando? No, nos acabamos de mudar aquí. Oh, sí, ¿por qué? Para venir a esta iglesia. Oh, y después dicen, ¿conoce un lugar en donde podemos encontrar un lugar donde quedarnos, una casa y quizás un trabajo? ¿Me quieres decir que acabas de empacar y dejaste todo y viniste? Sí, queríamos venir a Grace Church. Y muchas veces no hay tan solo uno o dos, sino que hay una cantidad de pequeñitos. Y dicen, ¿tienes a alguien que pueda ayudarnos a encontrar un lugar donde quedarnos? Simplemente creemos que la vida se centra en torno a la iglesia, no al trabajo. Y eso sucede. Y se me hace un nudo en la garganta y yo digo, Señor, manténnos siendo lo que tú quieres que seamos. ¿Se da cuenta? Muchas personas ven eso, viven así. Queremos ser su iglesia edificada a su manera para su gloria. Amén. Gracias, Padre, por nuestro tiempo en esta mañana, un buen tiempo. Canciones dulces de la fe que resuenan en nuestros oídos y el pensamiento de que tú estás en este mismo lugar. Y debido a que tú estás aquí, hay bastante amor para todos nosotros, bastante gozo, bastante esperanza, bastante poder para disipar cualquier oscuridad. Oh, qué pensamiento tan emocionante es ese. Gracias por lo que has hecho en nuestra comunión y en esta iglesia, por todo lo que es bueno que tú has hecho, y todo lo que es menos que eso lo hemos hecho. Ayúdanos a dejarte llevar a cabo tu obra a tu